Yo y mi amiga quedamos embarazadas al mismo tiempo. Luego de nuestro viaje juntas, la maldición de los viajes de graduación no es que todo salga mal, sino que todo sale demasiado bien. Lo suficiente como para que la realidad, cuando vuelve a golpearte, lo haga con el doble de fuerza. El nuestro fue a una playa del Mediterráneo. Un resort todo incluido que olía a bronceador barato y libertad falsificada. Éramos Lara y yo, Sofía, amigas desde la guardería, cómplices en todo, espejos distorsionados la una de la otra. Lara, extrovertida y dorada como el sol que perseguía. Yo, más reflexiva, la que llevaba el botiquín y planeaba los itinerarios. Los conocimos la segunda noche, en la piscina con música a todo volumen. Marco y David, italianos, decían, o tal vez españoles con acento estudiado. Eran guapos de una manera obvia y peligrosa. Sonrisas blancas, miradas que desnudaban, una confianza que rozaba la arrogancia. Marco, el más alto, de pelo oscuro y ojos verdes, tenía la elocuencia de un poeta de bar. David, más tranquilo, con una sonrisa tímida pero una intensidad en la mirada que perforaba. Como en un baile predeterminado, Marco se dirigió a mí con la fluidez de un torrente y David capturó la atención de Lara con una calma hipnótica. Pero al cabo de unas horas, compartiendo cócteles azucarados y el humo de un cigarrillo electrónico que pasaba de mano en mano, algo cambió. Un roce de piernas bajo la mesa, una mirada sostenida un segundo de más. Yo encontraba mis ojos buscando a David, cuya quietud me parecía un oasis en el caos del viaje. Lara, por su parte, reía con una nota demasiado aguda a los chistes de Marco, tocándole el brazo con frecuencia. La química se había cruzado en el aire como líneas telefónicas enredadas. Fue en nuestro cuarto, rodeadas de bikinis húmedos y envases de comida rápida, donde Lara lo soltó, su voz un extraño cruce entre euforia y desesperación. Sofía, ¿te fijaste en David? Es increíble. El aire se espesó. Y yo no puedo dejar de mirar a Marco, confesé, sintiendo una punzada de traición. No éramos rivales, éramos hermanas. Y en ese momento, la perspectiva de una competencia tonta, de celos de instituto en medio de lo que debía ser nuestra gran aventura, nos pareció vulgar y agotadora. Y si Lara empezó, sus ojos brillando con una luz que no era del todo sana. ¿Y si hacemos un intercambio? Por esta noche. Sin dramas, sin sentimentalismos. El pacto nació ahí, entre risas nerviosas y un resto de vodka barato. No fue un acuerdo de traición, sino una perversión de nuestra complicidad. Era nuestro secreto más audaz, un juego de adultos que creímos controlar. Marco para ti, David para mí. Solo esta noche. Mañana, borrón y cuenta nueva. Lo sellamos con un apretón de manos que empezó como un chiste y terminó con una seriedad inquietante. La noche fue un torbellino de arena entre las sábanas, de murmullos en un idioma extranjero, de cuerpos que eran un rompecabezas que no encajaba del todo pero que forzábamos a unirse. Había una electricidad sucia en el aire, la excitación de lo prohibido, mezclada con la amargura de saber que el deseo que sentía no iba dirigido a la persona que me abrazaba, sino a su sombra, al hombre que en ese momento estaría con mi mejor amiga en la habitación contigua. Fue salvaje, sí, pero también fue un acto. Una representación donde todos éramos a la vez actores y espectadores engañados. A la mañana siguiente, el vacío. Las camas revueltas, el silencio incómodo y una nota bajo la puerta, escrita en un español torpe en el papel con membrete del hotel. Ha sido increíble. Tenemos que coger un vuelo. Quizás nuestras sendas se crucen otra vez. Chao, Belás. No había números, no había redes sociales. Solo polvo, literal y figurado. Nos miramos, Lara y yo, y una risa histérica, liberadora, estalló entre nosotras. Lo habíamos hecho. Habíamos jugado al juego de los adultos y habíamos salido ilesas. O eso creímos. El pacto se convirtió en una anécdota picante, en nuestro oscuro y glorioso secreto. Enterramos esa noche bajo capas de normalidad. Los exámenes finales, la elección de universidades, los planes para el verano. La realidad empezó a filtrarse un mes después. Primero fue Lara. Su ciclo, siempre puntual como un reloj suizo, se retrasó. Le restó importancia, lo atribuyó al estrés. Luego fui yo. Las náuseas matutinas que no eran solo de resaca, una fatiga que iba más allá del agotamiento post-exámenes. Compramos las pruebas el mismo día, en farmacias distintas. Como si compartir esa compra fuera ya una confesión demasiado grande, nos sentamos en el baño de mi casa, las dos tiras de plástico alineadas en el borde de la bañera, como dos soldados caídos. Los dos positivos aparecieron casi al unísono, esas cruces rosas impertinentes e inapelables. El mundo se desmoronó en silencio. No hubo gritos,
Solo el zumbido blanco del pánico absoluto. El error del que hablábamos ya no era una noche alocada. Era una vida, 2 vidas, creciendo dentro de nosotras. La aritmética era cruel y obvia. No solo habíamos intercambiado chicos por una noche, sin querer habíamos intercambiado futuros. El hijo que yo llevaba dentro era, con una abrumadora probabilidad, de David, y el de Lara, de Marco. Los nombres se convirtieron en fantasmas tangibles, en ausencias con consecuencias eternas. Las conversaciones con nuestras familias fueron un campo de minas. Decidimos, en un pacto mucho más sombrío que el primero, contar una versión edulcorada. Fue en el viaje. Fue un error. No sabemos nada de ellos. La decepción en los ojos de mis padres era un peso físico. La solución rápida que algunos sugirieron en susurros nos hizo cerrar filas, no por un sentido de maternidad instantánea que no llegaba, sino por una feroz lealtad mutua forjada en el fuego de la culpa compartida. Si una lo hacía, la otra también. Estábamos atrapadas en la misma celda. El embarazo fue un espejo grotesco. Donde antes compartíamos ropa y confidencias, ahora compartíamos ecografías, análisis de sangre y un terror paralizante. Íbamos a las clases prenatales juntas, un dúo de chicas asustadas rodeadas de parejas establecidas. Nuestra complicidad se teñió de un matiz gris, de miradas que evitaban hablar de padres, de futuros que siempre se imaginaban incompletos. El pacto de la playa era ahora una cadena que nos unía para siempre, un recordatorio físico de una noche de la que no podíamos arrepentirnos del todo, porque de ella surgirían nuestros hijos, pero que detestábamos por lo que nos había robado. La libertad, la inocencia, la normalidad. Lara dio a luz a un niño, Leo, con unos ojos verdes alarmantemente familiares que me miraban y me hacían buscar a David en cada hombre moreno y tranquilo que veía por la calle. Yo tuve a una niña, Alma, cuya seriedad en la mirada me recordaba a una intensidad que solo había visto una noche. Criar a los hijos juntas no fue una elección romántica de tribu. Fue una necesidad logística y emocional desesperada. Nos turnábamos para dormir. Compartíamos gastos de pañales. Nos apoyábamos en los llantos de la madrugada cuando la desesperación nos ahogaba. Nuestros hijos, al crecer juntos, se sintieron más como hermanos que como primos. Leo y Alma, el resultado vivo de nuestro cruce de deseos. Era la intriga, el verdadero suspenso. No estaba en el pasado, estaba en el presente y en un futuro que se cernía sobre nosotros, porque 18 meses después de su nacimiento, recibí un mensaje en Instagram, una cuenta nueva, una sola foto de perfil, una playa al atardecer. El mensaje decía: «Hola Sofía, soy David. He pensado mucho en ti. En esa noche, ¿podemos hablar?». El corazón se me detuvo. Le mostré el teléfono a Lara, cuya cara perdió todo el color. «No le contestes», dijo, su voz un hilo. «Es un fantasma. Deja a los muertos enterrados». Pero yo ya estaba escribiendo. «Hola David, es una sorpresa». No podía evitarlo. En su silencio había residido durante tanto tiempo la clave de todo, la mitad del código genético de mi hija, el origen del giro catastrófico de mi vida. Necesitaba saber. Porque ahora, ¿qué quería? La conversación fue lenta, torpe. Él estaba en Barcelona, había venido por trabajo, había sentido la necesidad de buscarme. Quedamos en tomar un café. Fui sin decirle a nadie, con un nudo en el estómago. Cuando lo vi, sentado en una terraza, no era exactamente el chico de la playa. Había más líneas en su rostro, una tristeza en los ojos que no recordaba, pero era él. Y cuando me sonrió, Alma, sentada en mi regazo, le sonrió también, con una familiaridad que me heló la sangre. «Ella es preciosa», dijo David, su voz suave. «Se parece a ti». «Gracias», respondí midiendo cada palabra. La conversación derivó hacia generalidades, pero la tensión era palpable, hasta que, al final, dejó caer la bomba con una naturalidad desgarradora. Marco y yo no éramos solo amigos en ese viaje, éramos pareja. Lo seguimos siendo. El aire desapareció de mis pulmones. Lara y yo no habíamos intercambiado 2 chicos heterosexuales. Habíamos sido, sin saberlo, el experimento de una noche de una pareja en una dinámica que no entendíamos. ¿Una prueba? ¿Un juego para ellos también? El pacto adquirió una nueva capa de perversidad. «¿Por qué nos buscáis ahora?», pregunté conteniendo el temblor de mi voz. David bajó la mirada. «Marco está enfermo, muy enfermo. Necesita una médula, y los familiares no son compatibles». Comprendí antes de que lo dijera. El mundo se redujo a un punto de luz fría. No era nostalgia, no era deseo, era biología, era necesidad. «¿Crees que los niños?» No pude terminar la frase. «Son nuestros hijos, Sofía», dijo David, y por primera vez su voz se quebró.
Leo y Alma, lo sabemos. Marco los ha visto en tus fotos de perfil. En las de Lara, los reconocemos. Y ahora necesitamos saber. Necesitamos hacerles pruebas. Por favor, salí de allí aturdida. No era solo nuestro secreto, nuestro pacto y nuestras consecuencias. Había otra parte en la ecuación. Una parte que había estado oculta y que ahora emergía. No con intenciones románticas, sino con una demanda de vida o muerte. Llegué a casa, donde Lara me esperaba con Leo en brazos. Cuando le conté, su reacción no fue de miedo, sino de una ira feroz y protectora. Marco y yo no éramos solo amigos en ese viaje. El aire desapareció de mis pulmones. Lara y yo no habíamos intercambiado dos chicos heterosexuales. Habíamos sido, sin saberlo, el experimento de una noche de una pareja en una dinámica que no entendíamos. ¿Una prueba? ¿Un juego para ellos también? El pacto adquirió una nueva capa de perversidad. ¿Por qué nos buscáis ahora?, pregunté conteniendo el temblor de mi voz. David bajó la mirada. Marco está enfermo, muy enfermo. Necesita una médula, y los familiares no son compatibles. Comprendí antes de que lo dijera. El mundo se redujo a un punto de luz fría. No era nostalgia, no era deseo, era biología, era necesidad. ¿Crees que los niños? No pude terminar la frase. Son nuestros hijos, Sofía, dijo David, y por primera vez su voz se quebró. Leo y Alma, lo sabemos. Marco los ha visto en tus fotos de perfil. En las de Lara, los reconocemos. Y ahora necesitamos saber. Necesitamos hacerles pruebas. Por favor, salí de allí aturdida. No era solo nuestro secreto, nuestro pacto y nuestras consecuencias. Había otra parte en la ecuación. Una parte que había estado oculta y que ahora emergía. No con intenciones románticas, sino con una demanda de vida o muerte. Llegué a casa, donde Lara me esperaba con Leo en brazos. Cuando le conté, su reacción no fue de miedo, sino de una ira feroz y protectora. El café entre David y yo no terminó en un acuerdo, sino en un silencio incómodo y una dirección escrita en una servilleta. La de su abogado. Su voz se volvió fría y profesional. Esto, dijo, ya no era algo personal, sino médico y legal. Cuando se lo conté a Lara, su rabia se transformó en una determinación peligrosa. «No son padres», escupió abrazando a Leo. «Son donantes desesperados. No les debemos nada». Pero algo no me dejó en paz. A escondidas investigué la enfermedad de Marco. Lo que descubrí me heló la sangre. Llevaba casi un año diagnosticado con leucemia antes de nuestro viaje de graduación. Aquel encuentro casual, en la playa empezó a aparecer un plan cuidadosamente diseñado. Cuando Lara leyó los documentos, palideció. No era paranoia, 2 hombres, uno gravemente enfermo. Buscando mujeres jóvenes en un entorno de descontrol, habíamos mordido el anzuelo perfecto. El abogado de ellos confirmó nuestras sospechas. No habló de emociones, sino de obligaciones morales y consecuencias legales. El mensaje era claro. O aceptábamos pruebas de compatibilidad con los niños, o irían a juicio y harían pública toda la historia. Tras 2 días de encierro y lágrimas, sellamos un nuevo pacto. Aceptaríamos las pruebas, pero bajo nuestras condiciones. Un solo análisis, en nuestro laboratorio, sin establecer paternidad ni contacto. Si Leo era compatible, ayudaríamos. A cambio, ellos desaparecerían para siempre, firmando acuerdos de confidencialidad y renuncia total. Aceptaron. La urgencia de Marco no dejaba margen. En el laboratorio, verlo tan frágil, con los mismos ojos verdes que Leo, me hizo dudar por un segundo. La prueba fue rápida. Luego, un mes eterno de espera. Los resultados confirmaron la compatibilidad. Podíamos salvar una vida, pero la doctora no había terminado. El análisis reveló algo más. Marco y David compartían el mismo perfil genético en el cromosoma Y. Eran hermanos. Y aún había peor. El perfil de Leo coincidía también con el de Alma. El mundo se detuvo. No había 2 padres distintos, solo uno. Uno solo había fecundado a las 2. Nunca sabríamos quién fue realmente. El pacto que creímos controlar se reveló como una farsa monstruosa. Nos habían usado en un juego retorcido del que nunca vimos las reglas. Con los informes en la mano, entendimos que teníamos poder para salvar a Marco. Y un secreto capaz de destruirlos para siempre. Mirando a Leo y Alma jugar, supimos la verdad definitiva. Eran hermanos, más de lo que nadie imaginaría. Lara me apretó el brazo. «Nunca lo diremos», susurró. Asentí. Firmamos los papeles. Salvaríamos a Marco, ellos desaparecerían, y nosotras cargaríamos con el silencio, porque la historia no terminó ahí. Solo quedó suspendida, respirando en la mirada de nuestros hijos, y en la mentira que algún día tendríamos que contarles.